Hoy vamos a retomar la jornada. La vamos a retomar con temas muy diferentes a los de ayer. Espero que con el mismo éxito que ayer. Y vamos a comenzar diciendo que la primera ponencia, digamos, la va a hacer la doctora que le tengo a mi izquierda. Es doña, me voy a poner las gafas porque si no, no lo veo, la doctora Paloma Sosa Fajardo, miembro del Servicio de Radioterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío y de Sevilla, y ella nos va a hablar sobre el tema de la medicina estética en el cáncer de mama. Así que nosotros no tenemos nada que decir aquí, ella lo va a decir todo, luego responderemos a las preguntas que creáis oportunas, como en el día de ayer, y espero que la jornada sea tan fructífera como fue la de ayer. Yo le voy a pasar la palabra a Jesús, que la va a presentar con mejor criterio que yo. Bueno, sí, porque además tengo la suerte de que la doctora Paloma Sosa comparte conmigo día a día en el hospital. Y nada, en principio, antes de continuar con la presentación formal, quiero manifestaros el máximo agradecimiento por parte de todos los que acudieron ayer, porque la acogida fue muy fervorosa, muy cálida por parte de todos los coreanos y coreanas, así que en nombre de ellos os doy las gracias. Y continuamos eso. Fijaros que hoy vamos a tratar temas totalmente muy diferentes y muy dispares a los que tratamos ayer. La doctora Paloma Sosa va a hablar de la medicina estética en el cáncer de mama. Fijaros qué tema más contradictorio en un principio, que es hablar de medicina estética en oncología, ¿de acuerdo? Pero fijaros que también eso ha cambiado el paradigma de nuestros pacientes. Nuestros pacientes, que actualmente son largos supervivientes, ya tienen un impacto psicológico y ya se preocupan de esas secuelas que han dejado los tratamientos. Hace unos años esa situación no se daba. ¿Por qué? Porque debido a las cortas tasas de supervivencia no tenían posibilidades de mostrar ese tipo de preocupaciones. Ahora sí, ahora todo ha cambiado, tenemos grandes supervivientes y ahora es el momento también de preocuparse por el aspecto estético. Entonces, la doctora Paloma Sosa es miembro del Servicio de Oncología Radioterápica y además es médico estético, por lo tanto, qué mejor que ella para impartirnos esta charla. Así que, Paloma, cuando tú quieras. Nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir hoy a un otro día más a esta reunión. Muchísimas gracias a la organización por contar conmigo y sobre todo al doctor Blanco, que aparte de compañero, pues tengo la suerte de decir que es mi amigo. Así que al final es como venir a casa. Entonces, bueno, a mí ya me han presentado, poco más tengo que decir. Yo soy Paloma, yo soy oncóloga radioterápica, trabajo en el Virgen del Rocío, yo llevo mama y cáncer de pulmón. Y además soy médico estético. Entonces hoy os voy a hablar un poquito de qué es exactamente lo que puede ofrecer la medicina estética para las pacientes de cáncer de mama. Entonces, lo primero que quiero hacer es saber qué es para vosotros la medicina estética. Si yo digo medicina estética, ¿qué se os viene a la cabeza? La cara, ¿no? ¿El qué? Los labios, ¿no? El pecho, ¿vale? Bueno, pues se nos viene a la cabeza unos labios preciosos y súper hidratados, ¿no? Igual que también se nos viene a la cabeza una rinoplastia sin que no sea quirúrgica, con ácido hialurónico. Y también se nos vienen a la cabeza, bueno, pues los famosos Foxy Eyes, estos que se ponen a las famosas, que a mí me parece que son horribles, pero bueno, que también entra parte dentro de la medicina estética. Pero a mí me gustaría saber a cuántos de vosotros, cuando yo he dicho medicina estética, se le ha pasado por la cabeza un gorro de frío para que no se caiga el pelo. O se le ha pasado por la cabeza un tratamiento láser para quitar las arañas vasculares que deja la radioterapia. O se le ha pasado por la cabeza un injerto autólogo de grasa para rellenar defectos que haya dejado la cirugía en el pecho. Pues todo esto también es medicina estética. Cualquier paciente con cáncer de mama tiene derecho a la medicina estética tradicional, el tema de la cara, del pecho, todos estos conceptos que hemos dicho, pero es que todo esto también está a vuestra disposición y realmente en esto no pensamos. Si le preguntamos a los que saben, a la Sociedad Española de Medicina Estética, bueno, pues la sociedad describe a la medicina estética como la práctica médico-quirúrgica que aplica técnicas necesarias para la, ojo, restauración, mantenimiento y promoción de la estética, la salud y el bienestar. Esto es un concepto amplísimo. Es un concepto amplísimo porque fijaros que el bienestar que es un concepto de encontrarse bien, de estar a gusto con uno mismo, ¿no? Y la medicina estética no solamente sirve para reparar defectos, sirve para promocionar la salud, es decir, para llevarte al sitio donde tú quieres estar, para mantenerte allí y en el momento que tengas alguna situación como un cáncer de mama que haga que te vayas de esa situación de bienestar,
te devuelve a esa situación. Promoción, mantenimiento y restauración de la estética, salud y bienestar. Basándonos en este concepto, en esta descripción, el acompañamiento que puede hacer el médico estético al paciente oncológico es integral, porque puede desde promocionar la salud, desde promocionar que el paciente oncológico tenga una buena salud antes de empezar los tratamientos, como a ayudarle de mantenimiento mientras está atravesando estos tratamientos. Esa fase de tratamientos es en la que estamos más limitados porque tenemos muchas restricciones a la hora de aplicar técnicas. Y después del tratamiento, el momento que más nos preocupa, la fase de restauración del bienestar. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer es un diagnóstico lapidante, que te cae como una piedra, con todas sus letras y todo su miedo y todas sus incertidumbres y qué va a ser de mí, qué va a ser de los míos y el sufrimiento y el miedo a faltar algún día. Todas esas cosas hacen que la percepción corporal, que el bienestar pase a un plano ya no digamos segundo, sino que pasa detrás del coche escoba. Y en ese momento, con tanto miedo, a ti que te quiten lo que sea, que te pongan el tratamiento que sea, que te radien con las dosis que haga falta, pero a ti que te curen. Y en ese momento tú no te planteas realmente los efectos secundarios, tú te planteas superar la enfermedad. Pero sí que es verdad que conforme van pasando los meses, vas a la primera revisión, la exploración está bien, vas a la siguiente revisión y te has hecho una analítica con marcadores tumorales que han salido normales, en la siguiente revisión te ha tocado la mamografía que ha salido bien, entonces ya empiezas a relajarte y empiezas a mirarte al espejo de otra manera y empiezas a ver ciertos defectos que se han ido acumulando y que realmente te hacen como que ya no te percibas como te percibías antes. Y ese estado de bienestar, de estético que había pasado en segundo plano, ahora como parece que vuelve a importar más. Entonces, realmente por eso percibimos la medicina estética en el momento de recuperar el bienestar. Pero bueno, con esta introducción yo lo que quería era haceros conscientes de que no solamente es ese el papel de la medicina estética, sino que puede acompañar durante todo el tratamiento. He querido separar un poco lo que puede hacer la medicina estética por nosotros en efectos secundarios producidos por cada uno de los tratamientos. Entonces vamos a empezar hablando del tratamiento quirúrgico. Yo después de la clase magistral que dio Pepe ayer, poco más tengo que decir de la reconstrucción de pecho. Además, realmente el tema de la reconstrucción de pecho es algo quirúrgico, no es algo de medicina estética. Medicina estética son cosas, actuaciones mínimamente invasivas. Todo lo que requiera estar ingresado en el hospital y demás, eso es cirugía plástica o cirugía reconstructiva, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que nos acordamos de ayer que había dos tipos de cirugía, que era la cirugía conservadora, que puede dejar pequeños defectos residuales, o la mastectomía, cuando te quitan el pecho entero, que te deja el cicatrizón ese. Estas son las técnicas más o menos de las que habló ayer Pepe, un DIEP, una reconstrucción con implantes. Esto todo es cirugía plástica o cirugía reconstructiva. Pero esto sí es medicina estética. Injertos, trasplante autólogo de grasa. Eso significa, es algo mínimamente invasivo que significa coger la grasa. En este dibujo está como muy trivializado, ¿no? Pero bueno, es explicativo. Sacas la grasa de un sitio en el que abunda y no hace falta, la procesas fuera del cuerpo, la licuas y luego la inyectas para cubrir esos pequeños defectos estéticos, de tal manera que zonas que tenemos que son asimétricas podemos rellenarlas con nuestra propia grasa para conseguir un resultado más armónico. Al ser nuestra propia grasa, no es una sustancia que te estén metiendo externa, es tu cuerpo, entonces nunca tu propio cuerpo va a reconocer eso que te están inyectando como algo extraño. De tal manera que las posibilidades de que hagas reacciones adversas ante eso son muy poco probables. Es un tratamiento que se tolera muy bien. Otra de las complicaciones que se puede ver de la cirugía, los seromas. Los seromas, nosotros los oncólogos radioterápicos, en el TAC los vemos así. No sé si os fijáis que en este lado de aquí están los ganglios de la sila, esto es una sila y esto es la otra, la sila izquierda y la derecha. ¿Veis que en la sila derecha hay un acúmulo de líquido? Aquí, donde estoy señalando. Esto es un seroma. El seroma no es ni más ni menos que el hueco que dejan el cirujano al sacar un trozo de tejido. Ahí queda un hueco. Ahí antes había un trocito de carne que ya no está. Ellos lo suturan. Habitualmente los dos trocitos, los dos lados del hueco,
se suturan y se quedan adheridos, pero hay veces que el cuerpo rellena con líquido ese agujero y eso es un seroma. El propio cuerpo rellenando con líquido ese defecto que nos han dejado. Esto es un seroma en la axila, esto es un seroma en la mama. ¿Lo veis? Este seroma es importante. A esta señora le tuve que retrasar el tratamiento porque no podíamos tratarla con ese seroma tan grande. Habitualmente esto se va reabsorbiendo, el cuerpo lo va procesando solo y mientras que se va reabsorbiendo el líquido, pues la bolsita en la que está cada vez es más pequeña, el globito de agua que se forma cada vez es más chico, hasta que llega un momento en el que se colapsa por completo y se cierra y el seroma desaparece solo. En un principio, si los seromas no dan problema, es mejor no tocarlo. Todo lo que sea una manipulación de un seroma, corremos riesgo de infectarlo. Pinchándolo y demás podemos meter bacterias, si no está bien desinfectada la piel, desde fuera hacia adentro. Entonces, salvo que los seromas estén a tensión, estén infectados, duelan o den algún tipo de síntoma, es mejor no tocarlos. En el caso de hacer algo, habría que drenarlos, vaciarlos. A veces hay que poner antibióticos porque se han infectado. Los seromas que son recurrentes, mira, aquí por ejemplo vemos un seroma recurrente. Esta es una paciente que no sé si se aprecia, aquí tiene la cirugía, la cicatriz de la cirugía axilar, o sea que ha tenido una manipulación quirúrgica y como veis por la piel ha recibido radioterapia. Entonces aquí tenemos un seroma crónico que se ha loculado, que se ha tabicado y que recurre. Entonces, cuando tenemos esos seromas recurrentes, lo que podemos utilizar es la escleroterapia, que eso también lo pueden hacer los médicos estéticos. La escleroterapia es introducir, vaciar el seroma y en las paredes, en la cavidad que queda del seroma vacío, introducir un material que es irritante. Ese material irritante va a hacer que las dos paredes del seroma, al estar irritadas, se peguen la una a la otra y cerremos definitivamente un seroma que está dando problemas para cerrarse solo. Otra complicación, queloides. Los queloides son unas cicatrices anómalas, son unas cicatrices que tienen volumen. Hay ciertos pacientes que tienen tendencia a hacer queloides, pues cuando tienes enfermedades diabéticas, cuando tienes vasculopatías periféricas, tienes enfermedades con la síntesis del colágeno, las personas de raza negra tienen más tendencia a hacer queloides. Los queloides son un poco complicados de manejar porque si tú te planteas quitarlos, una persona que hace una cicatriz anómala, en la siguiente cirugía para quitarle esa cicatriz va a hacer otra cicatriz anómala. Entonces no tienen una solución muy fácil. El manejo es multidisciplinar, hay que hacer un manejo que tenga una serie de abordajes. Lo más fácil, parches de silicona. La silicona es una sustancia que no permite la salida de la humedad, del agua. Entonces favorece una situación de hidratación y favorece que se regenere ese tejido. Las siliconas se pueden poner en crema, en parches, en apósitos de segunda piel que los venden en la farmacia. Los láseres. Ahora mismo en medicina estética hay muchísimos láseres que se utilizan para un montón de fines, pero la destrucción de la zona hipertrófica del queloides es una de ellas y están teniendo muy buenos resultados los tratamientos con láser. Infiltrar corticoides en la lesión también es otra solución. Los corticoides tienen un problemilla que es que pueden producir zonas de hipopigmentación, pero bueno, funciona muy bien para eliminar el queloide. La radioterapia elimina el queloide. Yo tuve una paciente con cáncer de mama que hacía muchos años le habían operado y le habían hecho una esternotomía, es decir, le habían abierto por en medio. Y la señora pues tenía un queloide que más o menos atravesaba toda la parte del tórax. En el campo de la mama me coincidió dentro del campo, el tratamiento fue porque yo le tuve que hacer un tratamiento por su cáncer de mama, pero es verdad que dentro del campo coincidió la mitad superior del queloides. Cuando terminó el tratamiento a la señora y la vi a la revisión, a los 2 meses de la consulta, la mitad superior del queloide había desaparecido y la mitad de inferior seguía, dibujando perfectamente el campo de la radioterapia. Esto es muy curioso. Y por último, si ninguna de estas técnicas funcionan, podemos hacer revisiones quirúrgicas, habitualmente que se acompañan de braquiterapia, por lo que hemos dicho, porque la cirugía de por sí puede favorecer que vuelva a salir el queloide. Linfedema, ayer lo comentó Pepe, el linfedema es que cuando te quitan los ganglios de drenaje, tu brazo no tiene la misma capacidad de retornar la linfa. Entonces se va acumulando un líquido que es hiperproteico, y que además es ese remanso de líquido, aparte de la incomodidad del brazo que pesa, que está más grande, puede favorecer la celulitis, la infección. Entonces puedes hacer infecciones del brazo.
Además, esta situación de inflamación crónica lo que hace es que esa zona se vaya endureciendo, endureciendo, fibrosando y al final nos encontramos con una situación crónica que es muy complicado de revertir. Entonces es mejor evitar que se produzca que tener que revertirla cuando ya es una situación establecida de mucho tiempo. El linfedema se clasifica en algunos grados, que lo veis aquí. El estadio 1, la etapa 1, es un linfedema que sí que es verdad que lo vemos un poquito más aumentado, pero que cuando tenemos el brazo en reposo o el brazo en alto, ese linfedema luego poco a poco disminuye. En la etapa 2 ya sería un linfedema que no disminuye con el declive, que no desaparece y que además empiezan a aparecer cambios fibrosos, cambios de endurecimiento. El último grado, que sería el linfedema crónico, es esta situación, esto se llama elefantiasis, porque nos recuerdan a las extremidades de los elefantes. Y esto es una situación totalmente crónica que ya tiene muy, muy poca solución. Lo mejor, prevención, evitar que esto ocurra. La biopsia del ganglio centinela ha evitado muchísimos linfedemas. De esto ya ayer habló Pepe. Seleccionamos unos poquitos ganglios linfáticos, 1, 2, 3, 4, depende de la paciente. Si están limpios, evitamos quitarle todos los demás. Con esto le estamos preservando el retorno venoso, el retorno linfático del brazo y evitamos que se produzca linfedema. Ejercicios precoces, posquirúrgicos desde el primer mes. Ya hay ejercicios que se pueden ir haciendo. Ayer comentaba una paciente que había tenido linfedema y que hacía muchos movimientos y que le había ido mejorando. La resistencia a estos ejercicios tiene que ser progresiva, no podemos empezar como en cualquier ejercicio arriba, tenemos que ir poquito a poquito. Y hay que introducir también ejercicios aeróbicos, es decir, hay que moverse, ¿vale? El tratamiento, una vez que nos han operado, mira, no ha habido más remedio que hacernos una linfadenectomía, luego nos han tenido que radiar la axila. Chicos, nos ha salido un linfedema, es lo que hay. Bueno, pues vamos a tratarlo, ¿vale? Manga compresiva, la famosa manga media que se pone, que es incómoda, pero evita que el brazo a lo largo del día se te vaya inflamando. Cuidados de la piel, pues mantener una hidratación, intentar no hacer muchas heridas en ese brazo porque pueden dar lugar a infecciones. Drenajes linfáticos manuales, hay técnicas que se pueden hacer drenajes linfáticos. Y la terapia descompresiva compleja. La terapia descompresiva compleja, digamos que es el estándar de tratamiento en el linfedema una vez que se ha instaurado y no es ni más ni menos que el nombre pijo de combinar estas tres cosas. Una manga con ejercicios y con drenajes. Ahora pasamos a la radioterapia. Aquí me voy a explayar porque esto es lo mío, esto es lo que yo manejo todos los días. Como también comentamos ayer, la cirugía conservadora ahora mismo es el gol estándar seguida de la radioterapia. Siempre que se puede evitar la mastectomía, se evita. Entonces, esto significa que la mayoría de los pacientes van a estar sometidos a radio. La radioterapia es un tratamiento que no solo mejora el control local, es decir, que no te vuelva a salir el tumor en la mama, sino que también impacta en la supervivencia a largo plazo. Fijaros si es importante dar radioterapia después de una cirugía conservadora. Actualmente tenemos unas técnicas muy evolucionadas. No tenemos ni por asomo las toxicidades que se veían antes. Yo las toxicidades que se veían en los libros solamente las he visto en los libros. Llevo 8 años ejerciendo y no he visto nunca una toxicidad de estas de libro de la señora que parece que se le va a caer la piel. Pero sí que es verdad que todavía tenemos ciertas toxicidades y hay algunos pacientes que tienen más predisposición que otros y generan unas toxicidades que son un poquito peores. Entonces sí que tenemos que saber manejarlas. Y además la medicina estética ofrece tratamientos que pueden estar encaminados a mejorar estas toxicidades. La principal de la radioterapia, la radiodermitis. Cualquiera que haya llevado radioterapia sabe que la radiodermitis es un hecho. La radiodermitis ocurre hasta en el 90% de las pacientes irradiadas. Lo que pasa es que la mayoría de las veces son radiodermitis muy leves. La radiodermitis es la inflamación de la piel producida por la radioterapia. Se acompaña de, bueno, pues enrojecimiento, la piel puede ponerse más morenita. Yo siempre le digo a los pacientes que a largo plazo ese pecho les va a quedar más moreno que el otro. Puede haber descamación y puede ser aguda en el momento de la radioterapia o perpetuarse y hacerse crónica. Y tenemos varios grados. Todas las toxicidades en oncología, todas se clasifican por grados y esta digamos que es la escala más aceptada, que utiliza grados del 1 al 5, siendo el 1 algo muy leve y el 5 la muerte. Nadie se muere por una radiodermitis, pero bueno, como tenemos que clasificarla como todas las demás, pues también tiene
su grado 5. La radiodermitis ocurre en varias fases. Lo primero que ocurre es que al radiarte se te pone el pecho un poquito colorado y es una cosa que desaparece a lo largo de las 24 horas siguientes de haberte radiado. Es decir, es un eritema pasajero. Cuando llevas ya varias sesiones acumuladas, ese eritema ya no es pasajero, ese eritema es permanente, ese enrojecimiento, esa quemadura mal llamada es permanente. Y eso es, digamos, el eritema no transitorio, que ocurre a partir de la primera semana. Esto ocurre porque se dilatan los vasos sanguíneos que van pasando por esa piel. Al estar dilatados, pues la piel se ve más enrojecida. El siguiente paso es la hiperpigmentación. Se destruyen los melanocitos y la melanina, el pigmento que le da color a la piel, se suelta y sale a capas más superficiales. Entonces vemos la piel más morena. Una vez que pasamos esta fase, digamos que ya empezarían a ocurrir efectos secundarios que pueden ser un poco más graves. Puede haber algo de descamación, que habitualmente es seca, pero hay ciertas zonas como los pliegues de la mama en los que pueden ser húmedas. Una descamación húmeda no es ni más ni menos que una zona de descamación que además supura un poquito de líquido seroso, como una huilla. Como cuando te quemas con la plancha y se rompe y sale ese liquidito, pues algo parecido. Y aquí os traigo una foto. Esto es una foto real, no es una foto de nuestro centro, pero sí es una foto real. Aquí vemos, por ejemplo, esta foto me gusta porque sirve para ilustrar muchas cosas. Aquí tenemos un defecto estético de la cirugía, vemos la cicatriz quirúrgica que está retraída y vemos zonas de distinta evolución de radiodermitis. Aquí vemos zonas eritematosas, es decir, zonas enrojecidas. Aquí vemos hiperpigmentación, piel muy morena. Vemos descamación seca, aquí ¿veis que se le está cayendo la piel que parece como cuero? Y tanto aquí como aquí vemos zonas de descamación húmeda. Eso es a lo que me refería con la descamación húmeda, ¿vale? Es verdad que hay ciertos tipos de pacientes con unos pechos muy grandes, con muchos pliegues, en las que se favorece que se acumule la dosis de radiación en ciertas zonas y que se produzcan estos efectos. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo mejor, prevenir, tener los cuidados de la piel, agua templada, jabón, intentar un jabón neutro. Usar ropa interior de algodón. Yo siempre le digo a los pacientes que se busquen el sujetador sin aros, sin costuras, sin bordaditos, lo más de abuelita que encuentren. El sujetador más cómodo, que no apriete, que no se marque, ese es el idóneo para la radioterapia porque ese no te va a arañar por ningún sitio. Y una piel con una radiodermitis, si tienes una zona que te esté friccionando, te puede abrir una pequeña ulcerita, una pequeña herida. Entonces esas cosas tenemos que evitarlas. Tenemos que utilizar unas cremas hidratantes sin perfume. Nosotros en radioterapia recomendamos unas cremas específicas de radiación, que ahora comentaré un poquito los principios activos. No voy a hablar de nombres comerciales, pero sí voy a hablar de principios activos. Se puede usar desodorante, salvo que nos vayamos a radiar la axila. Si nos vamos a radiar la axila y tenemos la axila como la tenía esta señora, por Dios que no se eche desodorante porque va a ver las estrellas. Si tienes una axila normal te puedes echar desodorante. Lo importante es que al tratamiento vayas con la piel limpia. Tú antes del tratamiento te duchas, te secas y vas sin desodorante y sin colonia, con tu piel limpia. Y luego el desodorante y la colonia te lo echas en casa después del tratamiento, que no hay problema. Y evitar, productos que tengan alcohol, agua oxigenada, yodo. Y estas son, digamos, medidas de tratamiento durante la radiación. Después de la radiación, pues seguir aplicando esa crema al menos 2 veces al día hasta 2 semanas después de la radioterapia. Después de ahí, yo le digo a mis pacientes que eso es un tratamiento para toda la vida. Tu cremita hidratante por la noche en la cama antes de dormir, eso es ya para toda la vida. Y si te la echas en el resto del cuerpo, pues mira, eso que te lleva. Después, una vez posteriormente, al menos una vez al día, y evitar exposición al sol directa. La piel tiene memoria y la radiación del sol también es radiación, igual que la radiación que te da el acelerador. Entonces no queremos sumar radiaciones y no queremos quemar esa piel que ya está sensible por culpa de haber recibido radioterapia previamente. Estos digamos que son los grados de radiodermitis. Habitualmente, los que habéis tenido algún contacto con radioterapia sabéis que el grado 1, que es el enrojecimiento, digamos que es lo más frecuente. Es raro que pasemos de eso, pero bueno, para que veáis que tenemos toxicidades algo más severas.
¿Cómo tratamos la radiodermitis? Pues las cremas que te recomendamos en radioterapia. Los principios activos que más evidencia científica tienen. Yo este año hice una revisión bibliográfica sobre este tema y estos son los que más evidencia han demostrado en la literatura. El ácido hialurónico, la sátiva, el espantenón, el sucralfato, la melatonina y con evidencia más dudosa la aloe vera. ¿Vale? Esto es para la radiodermitis seca, es decir, para tu eritema normal. Para la radiodermitis húmeda, cuando aparece descamación húmeda, pues hacemos unos apósitos, que eso ya son unas curas que hacemos pues en enfermería de radioterapia o en tu médico estético si lo tienes, o ya sería un tema un poco más específico. Algo que parece que está teniendo mucho agarre es la fotobiomodulación. Esto es usar emisores láseres de luz muy pura que favorecen la desinflamación y se ha demostrado, o están demostrando en los ensayos clínicos, pero todavía son muy precoces, que retrasan la aparición de la radiodermitis. Fibrosis. La fibrosis, esto es una faena. La fibrosis es cuando el pecho, después del tratamiento, de manera crónica, se endurece. La fibrosis es muy complicado contrarrestarla. Es más fácil que no aparezca con todos los cuidados previos que hemos dicho que hacer que desaparezca una vez que está instaurada. Esto es una paciente con fibrosis. No se aprecia mucho, pero este pecho está duro como esto. Está duro como una piedra. Es muy molesto, es muy incómodo. Y además, si veis aquí, esto es una mamografía de la otra mama de la paciente, que es una mama normal. Fijaros qué diferencia entre una mama y la otra, que se ve mucho más densa, la piel mucho más engrosada. Todo esto son cambios fibróticos, cambios crónicos, de cicatrices crónicas. El tratamiento, hay un tratamiento vía oral que es una combinación de fármacos, pero que tampoco tiene mucha evidencia. Lo último, las telangiectasias, las arañas vasculares que poníamos al principio y las hiperpigmentaciones, las zonas más morenas de la piel, con terapias láseres podemos eliminarlas o difuminarlas muchísimo. Utilizamos terapia láser porque hemos dicho que el láser tiene muchas aplicaciones en general en la medicina estética, porque nosotros podemos, la longitud de onda, podemos cambiarla y podemos hacer que el láser llegue a distintas profundidades de la piel y depende de dónde actúe el láser, nos va a quitar manchas, nos va a estimular colágeno, nos va a tratar vasos, arañas vasculares, vasos y tal. Voy un poquito rápido porque creo que me estoy pasando de tiempo. Y los tratamientos sistémicos, ya nada más que me quedan un par de diapositivas. Tratamientos sistémicos es muy genérico porque te pueden poner quimio, te pueden poner hormonoterapia, te pueden poner inmuno. Efectos secundarios hay los que se os ocurran. Yo he traído, digamos, los que son más estéticos y que son más prevalentes. La alopecia, la caída del pelo. Bueno, pues podemos evitarla. Hay unos gorritos que se utilizan, no sé si algunos lo habéis usado o lo habéis visto. Son unos gorros de frío que lo que hace es que produce que los vasos del cuero cabelludo se cierren, hace una vasoconstricción, entonces la quimio no llega tanto a esos folículos y no los destruye, ¿vale? Luego tenemos otros tratamientos como por ejemplo el minoxidil. El minoxidil es un vasodilatador que después, cuando queremos favorecer que vuelva a crecer el pelo, nos interesa, antes vasoconstreñíamos para que no llegara la quimio, ahora vasodilatamos para que el folículo nuevo siempre tenga mucha sangre y crezca bien. El bimatopros, esto es un colirio que se usaba para el glaucoma y como varias medicaciones en medicina se vio que el efecto secundario era más comercial que el propio fin del fármaco. El efecto secundario de este colirio para el glaucoma es que los pacientes tenían unas pestañas larguísimas y se vio que era un muy buen crecepelo, entonces también se utiliza, tanto para el pelo como para las pestañas. Alteraciones metabólicas. Con las terapias hormonales tendemos a engordar. Es súper importante tener un estilo de vida sano. En eso también nos pueden ayudar tanto nutricionistas como médicos estéticos, como los médicos de la consulta. Un estilo de vida sano, activo, hacer ejercicio moderado. La menopausia nos va a inducir una serie de sofocos, de alteraciones metabólicas. Pues podemos cambiar el estilo de vida, hay ciertas terapias no farmacológicas como la acupuntura, el yoga. Nosotros hacemos Reiki en el servicio, una enfermera del servicio hace Reiki por las tardes, es un tema voluntario, van muchas pacientes, muchas de cáncer de mama y la verdad es que están todas muy muy contentas. Y luego se pueden poner una serie de tratamientos médicos. Y por último, las alteraciones sexuales. Las alteraciones sexuales, tanto por la hormonoterapia como si hemos tenido que hacer cirugía, radioterapia vaginal o lo que sea, muchas veces tenemos disfunciones sexuales. Desde que nos percibimos
mal porque tenemos un defecto estético, nos falta un pecho, nos da vergüenza que nuestra pareja nos vea, no nos sentimos cómodas, hasta sequedad vaginal. Puede haber muchísimos motivos por los que haya una disfunción sexual. Es muy importante tener una relación de total confianza con tu médico, porque tu médico al final no vas a ser ni la primera ni la única, ni la última que le cuente que ha tenido un problema de pareja, un problema de vida sexual. Es una esfera, la vida sexual es una esfera que impacta muchísimo en la calidad de vida y que en la consulta da muchísima vergüenza hablarlo. Y es absurdo que dé vergüenza. Yo muchas veces pregunto queriendo porque sé que si no la gente no me lo cuenta. Podemos utilizar, bueno, pues hidratantes con ácido hialurónico, se puede incluso infiltrar el ácido hialurónico en la vagina, podemos utilizar estrógenos vaginales, depende del caso. Incluso cuando tenemos un caso muy refractario de sequedad vaginal, hay tratamientos con láser que son como un ecógrafo que se introduce en la vagina durante varias veces y va haciendo que la mucosa de la vagina cada vez vaya estando más engrosadita hasta que al final las paredes de la mucosa de la vagina se restauran. Fijaros lo finas que son en estas fotos y lo engrosaditas que están en esta foto. Cuando la mucosa se restaura, se humecta más, produce más mocos, se hidrata mejor y mejoramos ese aspecto de la vida sexual, que es tan importante. Entonces, espero que después de la charla no sigáis pensando que la medicina estética sea solamente esto. Y bueno, aquí tenéis mi contacto por si queréis escribirme o lo que sea. Pues nada, un placer. Bueno, yo creo que maravillosa la presentación que nos ha puesto aquí la doctora Sosa y sobre todo también quitarnos el desafío que tenemos y el tabú, ¿no?, de que los efectos secundarios que ha comentado de la radioterapia, afortunadamente, cada vez lo vemos menos debido a toda la innovación tecnológica de la que disponemos actualmente. Que tampoco os quedéis con eso en la cabeza, que cada vez son menos pacientes que recurren para tratar este tipo de toxicidades o de efectos secundarios. Así que si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Bueno, con repetir la sesión y que sean temas tan desconocidos para nosotros, ¿no? Y bueno, yo tengo varias cuestiones. Primero, todo este tipo de atención la podemos recibir directamente en el hospital o es algo privado. De momento hay ciertas cosas, por ejemplo, el tema del lipofilling sí se puede hacer en el hospital, todo el manejo de tratamientos tópicos, de cremas, el gorro de frío, todas esas cosas sí se pueden hacer en el hospital. Ya si son tratamientos más estéticos, tipo lo que hemos puesto de la vagina, telangiectasia, el láser para las arañas vasculares, todas esas cosas que ya no tienen un fin tanto médico de que tú te encuentres bien como estético, esas cosas de momento la Seguridad Social no las cubre. Vale. Y otra pregunta, ¿cuándo nosotros podemos sospechar para que no, yo por ejemplo, para que no me obsesione, que tengo el pecho muy duro, que tengo, porque realmente ya con ese conocimiento, como que cuando llegue a casa lo primero que voy a hacer, porque me da hasta miedo tocarme, porque después de la radioterapia tenemos la sensibilidad esa, el enrojecimiento, y claro, me gustaría saber cuánto tiempo tengo yo que esperar para saber que tengo que consultarte o consultar a enfermería un síntoma de eso. Pues mira, las molestias en el pecho tipo pinchazos, los endurecimientos son súper normales. Tengan en cuenta que al final es una cicatriz quirúrgica que además por encima la hemos radiado. Entonces ese tejido cicatricial va a estar muy duro al principio. Yo a la mayoría de la gente lo que le digo, siempre que me acuerdo en consulta, yo creo que casi siempre, lo que digo es que hay que dar masajes. Una vez que se pase la fase inicial de la radiodermitis, es decir, unos 2 o 3 meses después de la radioterapia, con la misma crema hidratante por la noche cuando te vayas a dormir, que te tienes que echar crema, pues masajes incidiendo un poco con el dedo, apretando en la cicatriz. Piensa que la cicatriz son cuerdas por dentro, son un montón de cuerdas. Entonces tú con los deditos tienes que intentar ir rompiendo esas cuerdas. Eso es un trabajo de meses y años. Cualquiera que haya tenido una cicatriz de cualquier tipo sabe que las cicatrices tardan años en desaparecer. Poquito a poquito se van suavizando, van perdiendo el color, se van haciendo más blanditas.
hasta que dejas de percibirlas. Pues con la cicatriz esa pasa igual. Sí que es verdad que siempre vas a tener una tendencia a tener ese pecho un poco más indurado, a tener la cicatriz más sensible, que a lo mejor estés sentada en el sofá sin hacer nada y te dé un pinchazo a la mama y no sepas de dónde ha venido, pero te ha dado el pinchazo. Eso es súper normal por las alteraciones de los nervios que han ocurrido con la manipulación quirúrgica y con la radio. Pero yo creo que lo que nos debe alarmar, cuando venís a revisión cada 6 meses, como vienes tú, yo siempre exploro. Entonces, algo que a mí me alarme, yo ya lo digo. Si lo exploro y me parece normal, ya no digo nada. El hecho de que no digamos nada es que entra dentro de la normalidad. Algo que debería alarmar es algo que no estaba antes, que ha aparecido nuevo o que va a peor en vez de ir a mejor. Porque entonces es bueno que nos exploremos. Explorarte, autoexploración, siempre tienes que explorarte, sin obsesionarse. Aunque ahora, Paloma, que lo tenemos tan sensible, porque yo el día 19 terminé la radioterapia y claro, me da hasta miedo tocarme. Ahora mismo tú estás en el periodo agudo de la toxicidad. Tú ahora mismo lo que tienes que hacer es darte crema hidratante y dejar que la piel se regenere. Todo lo que sea impactar sobre esa piel eritematosa y con radiodermitis va a ser detrimental para la curación. Pero a partir de que pasen 2 o 3 meses, que tú ya te veas que tu piel está normal, te puedes explorar, te puedes ir dando masajes sin llegar a hacerte daño, pero intentando en la medida de lo que tú toleres, ir con los deditos intentando suavizar, romper esas cuerdas de la cicatriz. Importante, esto es una sesión tranquilizadora, ¿de acuerdo? Vosotros estáis en seguimiento por vuestros oncólogos, por nosotros, por los especialistas, que estamos viendo cómo esos cambios van apareciendo a lo largo de 6 meses, de un año. Esto no aparece de un día para otro. Una vez que el paciente está curado, no tiene que pensar ni obsesionarse con estos efectos secundarios, ¿de acuerdo? La tolerancia de cada paciente es interindividual, es decir, cada paciente desarrolla unos ciertos efectos secundarios, algunos más, otros menos intensos, algunos no, otros sí. Entonces tampoco es una idea que tiene que obsesionarnos, ¿de acuerdo? El oncólogo va a estar en seguimiento siempre y ante cualquier cambio que sea altamente sospechoso ya realizar una serie de medidas de actuación. Si no, está todo dentro de la normalidad, ¿vale? A ver si resuelvo esta duda, es más frivolona. Algunos oncólogos médicos desaconsejan el gorro de frío a las pacientes cuando se van a dar la quimio. Y yo no he conseguido averiguar por qué. Les pregunto, ¿pero tenéis metástasis cerebrales? ¿Tenéis algo que...? Los estudios del gorro no han demostrado que en cuero cabelludo, digamos que la justificación sería, va a llegar menos quimio al cuero cabelludo y puedes hacer un implante, una metástasis en cuero cabelludo, ¿no? Sí. Sería, digamos, el peor de los escenarios, ¿no? Imagino, claro. Los ensayos clínicos que hay del gorro de frío, ninguno ha demostrado que aumente la incidencia de metástasis en cuero cabelludo. Genial, pues no sabes cómo te lo agradezco, porque hay mujeres que se quedan muy frustradas y yo les digo, si te lo ha dicho tu oncólogo, le tienes que hacer caso. Yo no te puedo decir el por qué, pero debes hacerle caso. Y no conseguías resolver la duda por ningún lado. Vale, pues muchas gracias. A la fecha no hay ningún ensayo que haya demostrado que va en detrimento del Vale, resultado. vale. Si no lo recomendaríamos, Sí, obviamente. pero es que a veces lo desaconsejan, Hay depende cierta de cada... discrepancia de opiniones. Ahí hay escuelas, entonces Sí. depende de con quién te encuentres. Hay que ponerse un poquito de acuerdo, señores. Sí que es verdad porque que ahora mismo no estamos en tierra de esto es- nadie, son técnicas relativamente Sí. novedosas, no tenemos una evidencia suficientemente importante ni de soporte, entonces estamos un poco ensayo prueba-error, Sí, ya, ¿vale? ya A ver qué tal comprendo. funciona en algunos pacientes y en otros, pero evidencia todavía con respecto a estas técnicas que son relativamente novedosas no tenemos. Yo les digo, no te preocupes, si a veces no funciona, igual no era tan importante, pero claro... Claro, de todas maneras, bueno, este tipo de tratamiento lo que genera eso es la vasoconstricción a nivel de la piel, me refiero a nivel intraparenquimatoso dentro del cerebro, no genera nada. Absolutamente nada. El cuero cabelludo. La que tuviera, Y claro. ya te digo que los ensayos que hay hasta la fecha no han demostrado ninguno que haya aumentado. Perfecto. Siguiente pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto, a ver, yo soy paciente oncológica, como ya os dije ayer, he pasado por quimioterapia, por radioterapia y por cirugía. Después de la radioterapia, yo me podría hacer una depilación láser después de haber hecho mama y axila la radioterapia. Mira, habitualmente para cualquier técnica se aconseja 1 año después de la radio y al menos 6 meses después de la quimio, para cualquier técnica que te vayas a hacer a nivel de la piel. Luego, a nivel de cada láser, es que hay muchísimos láseres, entonces tienes que individualizar con la persona que te lo va a administrar
qué tipo de láser te va a poner y en función de eso habitualmente después de un año y medio son prácticas bastante seguras, no habría problema. Y sobre todo también hacer un poco de hincapié en deciros que la radioterapia es un tratamiento local, que no es la primera vez que nos viene una paciente con cáncer de mama y nos solicita pues un consentimiento porque el dentista no le puede sacar una muela o el podólogo no le puede tocar la uña del pie. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿de acuerdo? Sí, no, pero aprovecho, claro, pero aprovechamos esa pregunta para decir que solamente está contraindicada la actuación sobre la zona irradiada, ¿vale? El resto del cuerpo se puede manipular sin ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias, doctora, por la presentación maravillosa.